hablar y vamos a estar volviendo a este tema, yo no sé con qué tanta frecuencia, pero vamos a estar volviendo a este tema frecuentemente hasta que lleguemos de nuevo a hacer lo que Dios pide de parte de nosotros. Y lo que vamos a estar analizando ahora y a través de los siguientes meses es simplemente volviendo al patrón. No hay nada que nosotros podamos hacer como individuos o como iglesia sin tener un patrón o un modelo que Dios nos da. Dios hace eso porque no quiere que nosotros inventemos formas de cómo adorarle, no quiere que nosotros inventamos una fórmula cómo puede llegar uno a ser salvo. Dios no quiere nada de eso. Él quiere un estándar objetivo que viene directamente de Él para poder nosotros simplemente cumplir con su voluntad. Y es necesario entender que Dios es el arquitecto y es nuestra responsabilidad como sus hijos de seguir esa verdad o seguir el modelo tal como Él nos ha revelado a través de su santa y divina palabra. Quiero que notemos los siguientes textos. Dice 1 Corintios capítulo 4 y el verso 6, dice: hermanos, todo esto lo he aplicado a mí y a Apolos, como ejemplo por causa de ustedes. Noten, para que aprendan en nosotros a no pasar más allá de lo que está escrito, dándonos a entender que hay un modelo que se tiene que uno ajustarse, a sujetarse a ese patrón o ese modelo que Dios nos da, y encontramos eso en las Escrituras. Quiero que miremos ahí también en Génesis capítulo 6 y el verso 22, después de que Dios le da todas las instrucciones a Noé: hazte un arca. Y dice Dios: como tú quieres. No, dice de esta manera: haz esto y esto y esto y esto. Y el verso 22, cuando Noé termina todo, dice: y Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé cumplió con el modelo, con el patrón que Dios le había dejado. Así lo hizo Noé. Y esos textos demuestran la actitud que debe estar presente en nosotros. Que Dios deja el patrón y nosotros seguimos ese patrón. No es nuestro lugar de innovar o quitarle a cualquier patrón que Dios nos ha revelado en las Escrituras. Y nuestro deseo debe de siempre estar en agradar a Dios con lo que Él nos ha revelado a nosotros. Por lo tanto, quiero que prestemos la atención a esto. Cuando hablamos acerca del patrón, ¿qué patrón o qué modelo tiene Dios para nosotros como iglesia? Y vemos claramente en las Escrituras que Dios sí nos deja un patrón o un modelo en la iglesia local. Y más importante, ¿qué debe ser nuestra actitud hacia ese modelo? Quiero que miremos la primera cosa y llegamos a mirar el patrón de Dios que Dios nos deja en la iglesia. Simplemente ha sido el mismo. El patrón no ha cambiado. Sigue siendo el mismo desde el establecimiento de la iglesia. Desde el principio de la iglesia, Dios siempre ha tenido en mente una iglesia de esta manera. Y poco a poco su patrón, su modelo, se llegó a revelarse a través de las Escrituras en el libro de Hechos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos acerca del patrón de Dios, no podemos pasar por alto la obra de los ancianos. En Hechos capítulo 11 y el verso 30, la primera vez que se nos enseña esta palabra, que encontramos esta palabra, este oficio dentro de la iglesia, el modelo de Dios, es en Hechos 11 y verso 30. Dice: y lo hicieron cuando había esta gran hambre y había necesidad de atender a aquellos que estaban en necesidad. Dice que Pablo y Bernabé enviaron la iglesia envió por medio de Pablo y Bernabé ayuda a la iglesia allá en Judá. Ahora, noten lo que dice el verso 30. Dice: lo hicieron enviándolo a los ancianos por medio o por mano de Bernabé y Saulo.
Ahora, es necesario entender que los apóstoles no iban a durar para siempre. En su momento los apóstoles llegarían a terminar su vida aquí en la tierra, iban a morir. No eran hombres eternos. Por lo tanto, Dios en su divina sabiduría dejó a hombres encargados para supervisar a los miembros locales que están en necesidad, como también protegerlos de peligros espirituales. Y siempre llegamos a mirar, por ejemplo, creo que lo tengo aquí, en Hechos 15, vamos ahí en Hechos capítulo 15. En Hechos 15 llegamos a mirar algo bien interesante aquí en cuanto a los ancianos. En Hechos 15, en el verso 1 al 5, dice la palabra de Dios, siendo que los apóstoles no van a durar para siempre, noten lo que vamos a leer aquí. Dice, entonces algunos que vinieron de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis de acuerdo con el rito de Moisés, no podéis ser salvos. Puesto que surgió una contienda y discusión no pequeña por parte de Pablo y Bernabé contra ellos, los hermanos determinaron que Pablo, Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y ancianos para tratar esta cuestión. Entonces los que habían sido enviados por la iglesia pasaban por Fenicia y Samaria contando de la conversión de los gentiles y daban gran gozo a todos los hermanos. Verso 4, una vez llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y le refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ahora, eso era algo bien importante que estaba sucediendo en la iglesia primitiva. Otra vez más, los apóstoles no iban a durar para siempre, pero llegamos a mirar un gran problema. Había aquellos que estaban obligando a los gentiles a guardar la ley y circuncidarse para llegar a recibir la salvación. ¿Quiénes estaban ahí presentes? Apóstoles, ancianos y algunos otros para tratar esta cuestión, para hablar sobre esto. Sino de que los diáconos no están presentes aquí. Pero lo que llegamos a mirar y lo que Dios ayuda a los ancianos a ver, siendo que los apóstoles no iban a durar para siempre, es cómo se debe tratar cualquier asunto dentro de la iglesia local. Noten lo que llegamos a ver en este ejemplo. En el verso 7 al 11, para poder tratar la cuestión, llegaron a utilizar la inferencia necesaria. Y si llegamos a mirar el verso 12, no solamente esto, los apóstoles trataron esta cuestión también usando el ejemplo aprobado o el ejemplo apostólico que le llaman algunos. Dios aprobó eso por medio de milagros, dando a entender, eso está correcto. No solamente eso, sino que también se utilizó la idea del mandamiento directo. ¿Cómo tratar esos asuntos? Y los apóstoles hicieron buen trabajo guiando aquí a la respuesta correcta. Pero si notamos es de que cuando se trata de hacer decisiones, los ancianos, siendo que los apóstoles no van a permanecer para siempre, los ancianos aprendieron del ejemplo de los apóstoles que ellos les dejaron. Seguir el ejemplo de ellos. Notemos lo que llegaron a utilizar para tomar la decisión. Estas tres cosas. La decisión que se tomó no fue por medio de emoción, ni tampoco por considerar lo que piensa la mayoría de la iglesia. No fue la decisión por causa de eso, sino que la decisión fue tomada por causa de la palabra de Dios. Y ese es el ejemplo que los ancianos en la iglesia deben de seguir, ¿verdad? Porque eso es lo que llegamos a encontrar en las Escrituras.
Decisiones basadas en la emoción destruyen la iglesia y los apóstoles sabían eso. Por eso usaron la palabra de Dios por medio de esas tres maneras de establecer autoridad. La autoridad bíblica, inferencia necesaria, el ejemplo aprobado y mandamiento directo. Pero decisiones basadas en la palabra, esas decisiones edifican y esas decisiones producen fruto en la iglesia. Porque Dios está atrás de esa decisión. Otra vez más, decisiones basadas en la emoción. Aquí se pudo haber tomado una decisión basada en la emoción, pero no iba a ayudar o no iba a ser beneficiosa para la iglesia. Entonces, lo que llegamos a ver es de que dentro del patrón divino de Dios, encontramos que hay aquellos varones que supervisan a la iglesia o sirven como supervisores de la iglesia, atendiendo asuntos y utilizando la palabra de Dios para tomar decisiones. Pero también en Hechos capítulo 6 y el verso 2 y al 4 dice, así que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no conviene que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Escojan pues, hermanos, de entre ustedes a 7 hombres que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría, a quienes pondremos sobre esta tarea. Y nosotros continuaremos en la oración y el ministerio de la palabra. Ahora, déjenme decirles algo claramente. Aunque esos hombres seleccionados no eran diáconos, otra vez más, no eran diáconos. Este ejemplo apunta hacia el modelo de Dios de tener a hombres para servir dentro de la iglesia de Dios. ¿Cómo sabemos que no eran diáconos? Porque los diáconos no pueden ser o no pueden ejercer su oficio sin que tengan supervisión sobre ellos. Es imposible. Incluso la palabra diácono, que viene de la palabra diáconos, en el griego quiere decir alguien que ejecuta órdenes de alguien que está sobre él. Ahora, uno puede decir aquí y pueden argumentar que pues ahí están los apóstoles que están dirigiendo o que están supervisando. Sin embargo, los apóstoles dejaron en claro que ellos no tenían tiempo para supervisar. No tenían tiempo para supervisar. Dice, no conviene que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir las mesas. Y dice el verso 4, y nosotros continuaremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Dios les había dado una gran obra y ellos no podían parar y detenerse de esta obra para atender asuntos así. La palabra de Dios nunca nos hubiera alcanzado a nosotros si hubieran detenido atendiendo cada asunto que se estaba presentando. Los apóstoles no tenían tiempo para supervisar esto. Pero otra cosa que considerar es que la iglesia simplemente estaba en su desarrollo, en su estado infantil, estaba creciendo, estaba desarrollándose para llenar o reflejar el patrón divino de Dios. Y otra vez más, Dios en su divina sabiduría demuestra que habrá la necesidad de tener hombres que están calificados, que servirían a la iglesia para que los apóstoles se encarguen lo que ellos tienen que hacer, para que los ancianos se encarguen lo que ellos tienen que hacer, la obra que Dios les había dado. Y eso nos da a entender, apuntando hacia algo mucho más grande después. Entonces, llegamos a entender que hay una necesidad de también tener hombres que sirven a la iglesia. Esto está incluido dentro del patrón divino de Dios. Pero también en Hechos capítulo 14, el verso 21 al 22, dice, después de anunciar el evangelio y de hacer muchos discípulos, en aquella ciudad volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo el ánimo de los discípulos y exhortándoles a perseverar fieles en la fe. Les decían, es preciso que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.
Otro oficio que llegamos a ver dentro del patrón divino de Dios es la obra del evangelista. Pablo y Bernabé llegaron a predicar el evangelio con gran valor y llegaron a tener resultados. Se establecieron en iglesias. El evangelista se enfoca en enseñar la palabra de Dios a aquellos que están fuera, como a aquellos que también están dentro. Y llegamos a ver eso claramente en el texto. Ellos comenzaron a predicar y habían aquellos que llegaron a obedecer el evangelio. Estaban predicando a aquellos que estaban fuera, que no aún pertenecían, pero el resultado de esa predicación obedecieron muchos en aquellas ciudades. Pero no solamente eso, ellos también predican a aquellos que están dentro de la iglesia. Si notamos que Pablo y Bernabé estaban predicando y haciendo discípulos y luego después volvían a esas mismas ciudades para enseñar y edificar a esos mismos hermanos. Dice el verso 22, fortaleciendo el ánimo de los discípulos y exhortándoles a perseverar fieles en la fe. Dios, otra vez más, en su divina sabiduría, sabía que la iglesia iba a necesitar a hombres que se dediquen completamente a la palabra, a la predicación de ella. Para que la iglesia no solamente crezca en número, sino también que crezca espiritualmente. Y gracias a la fidelidad de hombres como Pablo y Bernabé y otros evangelistas en el primer siglo, la iglesia ha llegado a continuar hasta el día de hoy. Porque aún se sigue predicando, así que en el patrón divino de Dios encontramos también el evangelista aquí presente. Pero no solamente eso, regresando a esos mismos textos, la última cosa que vemos en el patrón divino de Dios es que Dios también incluye dentro de la iglesia aquellos miembros que no llegan a servir en esta capacidad, como ancianos, diáconos o evangelistas, que no llegan a ejercer algún oficio dentro de la iglesia. Y la membresía toma un papel importante para la iglesia para que continúe siguiendo el patrón divino de Dios. Y hacen trabajos importantes de escuchar la palabra de Dios por parte de los ancianos, diáconos y evangelistas. Y voy a hablar más acerca de eso ya después en otros sermones, pero para continuar madurando ellos y para que se siga produciendo las siguientes generaciones de ancianos, diáconos y evangelistas dentro de la iglesia, no en escuelas bíblicas. Ellos escuchaban, se hacían discípulos, pero hacían el trabajo de escuchar, de hacer su parte, de escuchar la palabra, de madurar y crecer. Entonces lo que llegamos a ver dentro del patrón divino de Dios incluye a hermanos y hermanas que escuchan y trabajan juntamente con los demás con el propósito de glorificar a Dios a través de los siglos. Y eso es exactamente lo que vemos en Filipenses 1:1. Pablo, Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Miramos el grupo de los ancianos, los diáconos y evangelistas, y luego también la membresía. Este resumen, este texto es el texto perfecto del modelo divino de parte de Dios. Y siempre era este. El modelo nunca ha cambiado. Y déjenme decirles que nunca cambiará, seguirá siendo el mismo. Ese es el patrón que toda iglesia local tiene que seguir. Ahora, ya sabiendo y entendiendo claramente el patrón y cómo se llegó a revelar a través del libro de Hechos, quiero que entendamos ciertas situaciones que se pueden presentar dentro de la iglesia local para que nosotros entendamos cómo nos encontramos, ¿verdad? Y nos ayuda a volver a ese mismo patrón. Y podamos tener respuestas. Otra vez más, el patrón se mira así de esta manera. Ancianos, diáconos, evangelista y membresía. No creo que es difícil entender esto. No lo pone difícil Dios porque Él quiere que
que lleguemos a glorificar su nombre. Él quiere que funcionemos correctamente como iglesia. Ahora, teniendo esto en mente, vamos a mirar las 3 situaciones que se me han hecho preguntas sobre ellos a través de los años. La situación número 1. ¿Puede tener una iglesia ancianos y diáconos sin evangelista y llenar el patrón de esa manera? Otra vez más. Si hay diáconos, si hay ancianos, juntamente con la membresía, pero no hay ningún evangelista, ¿puede la iglesia reflejar ese patrón? La verdad es que no. Sin evangelista el patrón está incompleto. Está incompleto. Y quiero que miremos en Tito capítulo 1 y el verso 5. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que faltase y establecieses ancianos en cada ciudad. Noten, ¿cómo te mandé? Es altamente probable, si no hay evangelista, tampoco va a haber ancianos y diáconos. Porque es la obra del evangelista de encaminar a la iglesia a tener ancianos y diáconos. Y parte de la obra del evangelista es hacer esto. Si no hay evangelista, ¿quién va a comenzar a empujar para que se logre tener ancianos y diáconos? ¿Cómo tendrán ancianos y diáconos si no hay nadie que está impulsando la iglesia hacia esa dirección? Ahora, no voy a decir que esto no llega a suceder. Es rara la vez que la iglesia se encuentre en este estado de ancianos y diáconos y membresía, pero no evangelista. Normalmente cuando la iglesia se encuentra así de esa manera es porque están en una transición de tener un nuevo evangelista. Se termina su tiempo de un evangelista y está entrando otro. Pero yo nunca he mirado a una iglesia que no está en esa transición y que tenga ancianos y diáconos, pero está caminando sin evangelista. Porque es muy probablemente que no existe. Porque si no tienen evangelistas, no van a tener ancianos y tampoco diáconos. Y el punto es de que mientras que el evangelista no esté presente, no esté obrando con la iglesia local, la iglesia simplemente no llega a llenar el patrón divino de parte de Dios. Se requieren los 4 elementos ahí: ancianos, diáconos, evangelistas y la membresía. La situación número 2. ¿Qué si hay 2 ancianos y uno muere? ¿Puede continuar el hermano que queda como obispo? ¿O continuar en el obispado? Otra vez, regresemos al perfecto plan divino de Dios y lo que hemos llegado a encontrar. Filipenses capítulo 1 y el verso 1 es un texto clave cuando tratamos la idea de la organización. Miramos que allí dice con obispos la iglesia ahí en Filipos. Y es importante notar el lenguaje que se está utilizando cuando se habla sobre los ancianos en relación con la iglesia. Con la iglesia. Porque cada vez que encontramos un texto que está hablando acerca de los ancianos en relación con la iglesia, siempre vamos a encontrar esta regla, que encontramos que la palabra obispos está usándose en la forma plural. Siempre. Incluso cuando se utiliza que Timoteo recibió la imposición de las manos de parte del presbiterio. Presbiterio está hablando de un grupo de ancianos. Como también llegamos a mirar en Hechos capítulo 20 y el verso 17, Pablo hizo llamar a los ancianos de Éfeso, sino una relación entre los ancianos y la iglesia. Y el verso 28, cuando habla que de los ancianos obispos deben de pastorear la iglesia del Señor en Hechos 20-28, en relación con la iglesia. En 1 Pedro capítulo 5 y el verso 1 también habla acerca de Pedro, que él es uno de los ancianos
juntamente, es anciano con los otros en la iglesia, en relación. Y déjenme decirles que la única vez que encontramos ancianos o el oficio, hablando del oficio, en su forma singular, es cuando Pedro habla en relación con él mismo siendo un anciano, en 1 Pedro 5, yo anciano con ellos. Es la única vez. Y luego cuando se trata acerca del varón que desea tener ese oficio. Cuando está hablando de el varón como individuo logrando alcanzar los requisitos que ha revelado el Espíritu Santo. Así que si nada más hay uno, y aunque ese uno llegue a llenar los requisitos de parte de Dios, no puede ejercer el obispado. Tiene que haber más que uno, 2 mínimo. Entonces, si la iglesia no tiene ancianos, está incompleta. Y déjenme decirles algo también. Si la iglesia no tiene ancianos, por implicación, los diáconos no pueden existir porque necesitan supervisión. Nomás existe el evangelista y los miembros. Por lo tanto, la iglesia no llena el ejemplo o el modelo de Dios. La tercera situación. ¿Puede haber un diácono ejerciendo el diaconado en la iglesia con los ancianos, evangelista y membresía? ¿Un solo diácono? Otra vez más. Regresemos al patrón. Pablo allí a la iglesia de Filipos dice, con los obispos y diáconos. Ese es el único ejemplo que tenemos en las Escrituras y es lo que necesitamos, lo que es necesario. Y otra vez más, es necesario ver el lenguaje que se está utilizando y vamos a encontrar que se está utilizando el lenguaje plural. No hay tal cosa como un diácono en la iglesia. No existe. Ese es el único texto que tenemos en las Escrituras que habla del diácono en relación con la iglesia. Y se está utilizando en forma plural. Tiene que haber más que 2. Es la misma cosa que encontramos con los ancianos. No hay tal cosa como un solo diácono sirviendo en el diaconado. E incluso sería imposible. Es demasiado trabajo de hacer eso. Eso simplemente no llena el patrón divino. Sin diáconos plural, el patrón no se llena. No se llena el patrón divino de Dios. Las situaciones se entienden cuando tenemos en claro el patrón divino de Dios. Y pueden presentarse muchas otras situaciones, pero tenemos que siempre volver al modelo. Y si analizamos cualquier situación y no está de acuerdo del modelo, simplemente tenemos que decir, no se está llenando. Wow, sí se está llenando. ¿Verdad? Siempre hay que volver al modelo. Y quiero que miremos la última cosa, la actitud apropiada que debe desarrollarse la iglesia en cuanto al patrón divino de Dios. ¿Qué debe ser nuestra actitud con esto? La verdad es que solamente hay 2 actitudes. Me gustaría encontrar más, pero solamente hay 2. En Filipenses 1:1, más y más que leemos este texto, creo que más y más lo vamos a creer, ¿verdad? Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Si la iglesia llega a llenar el patrón divino, debe desarrollarse la actitud de continuar reflejando este modelo que encontramos en Filipenses 1:1. Debe de seguir adelante.
Y la actitud, la pregunta debe de ser es, ¿qué podemos hacer nosotros para continuar adelante glorificando a Dios? No a mi manera, sino a su manera, porque Él es el arquitecto de todo esto. No Ernesto, no Alberto, no Juan, no Gerardo. Es Dios. ¿Y qué podemos hacer para continuar con esto? Gerardo, Juan y Alberto no pueden hacer eso solos. Es de todos. El hermano Alberto habló acerca de Efesios capítulo 4 y verso 16, donde todos aportan algo para el crecimiento, para su actividad. En la mente debe estar presente de cada cristiano, cada miembro de la iglesia local. Esto es lo que Dios quiere. Vamos a hablar más acerca de esto. Esto es lo que Dios quiere y yo quiero glorificar a mi Padre Celestial. Ponemos aparte mis deseos, ponemos aparte lo que yo quiero, pero ponemos enfrente cada vez, en cada miembro, esto es el deseo de Dios. Y a Él glorificamos, a Él honramos. Yo me enfoco en lo que Él quiere, no en lo que yo quiero. Y cada uno se hace la pregunta, ¿qué podemos hacer para continuar adelante con eso? Esa es la primera actitud. La segunda actitud es, si la iglesia no llena el modelo divino, como ya hemos mirado, cualquier manera, ¿cómo lo miramos? Sea si no hay diáconos, sea si no hay ancianos o evangelistas, no importa la situación. Implica que la iglesia está simplemente fuera de orden, fuera del patrón divino y que está incompleta. Algo se tiene que volver a ordenar dentro de la iglesia, porque no hay ancianos, porque no hay diáconos, porque no está el evangelista. Algo se tiene que completar. Pero cuando estamos incompletos, cuando estamos fuera de orden, necesitamos que llenar los huecos. Se tiene que hacer algo para llenar eso. Y el punto es de lo que debemos entender es que simplemente la iglesia no está caminando, escúchenme bien, que la iglesia no está caminando en armonía con Dios. Y eso nos debe de causar calos fríos, ¿verdad? Yo no quiero estar así. Y cada uno de nosotros debemos sentirnos así, de esa manera. Lo que se perdió en el huerto de Edén era esa comunión con Dios y era algo que llegó a destruir al ser humano. Cuando la iglesia deja de reflejar el patrón divino, ya no está caminando en armonía con Dios y debemos de irnos a dormir preocupados cada noche sabiendo que yo no estoy caminando con Dios en esto. Cada uno debe de sentirse así. Y cada uno de nosotros debemos de desarrollar la actitud de qué podemos hacer para volver a Dios. ¿Qué podemos hacer para volver al patrón? Si la iglesia no desarrolla esta actitud, llegará a caer en peligro de estar en rebeldía en contra de Dios y más importante, estar en pecado en contra de Él. Y caerá en juicio contra Dios. Yo no sé ustedes, pero eso no suena como algo bien. Solamente hay dos actitudes que podemos llegar a tener.
Continuamos adelante con el patrón divino porque lo estamos llenando. Tenemos que volver al patrón divino porque no lo llenamos. Tenemos que volver a caminar en armonía con Dios y su plan. Y eso nos va a ayudar a nosotros en cualquier situación que nos podamos encontrar. Es necesario que la iglesia llegue a desarrollar la actitud apropiada en cualquiera de esas situaciones, porque solamente hay dos: ¿lo llenamos o no? Y debemos de tomar la actitud apropiada a estar nosotros con esta actitud, dependiendo en qué situación nos encontramos. Vamos a glorificar a Dios. Porque esa es la actitud que debemos de desarrollar. Si la iglesia no llena el modelo divino, en cualquier manera, ¿cómo lo miramos? Implica que está fuera de orden y está incompleta y necesitamos que volver a Dios. Si la iglesia está en armonía con Dios, tiene que continuar estando en armonía con Dios. Ya para finalizar y ya después adelante miraremos muchas otras cosas más en cuanto a este patrón, volviendo a este patrón. El modelo de Dios, hermano, no es difícil para reflejar cuando tenemos un corazón de servicio y amor hacia otros y hacia la obra. Porque eso se trata de glorificar a Dios, no a mí, no a cualquiera uno de nosotros que estamos aquí. Ese es su patrón, no es mi patrón. Y tenemos que entender que estamos aquí para glorificar a Dios, para traerle honra a su nombre y no agradarnos a nosotros mismos. Cuando tenemos presente el modelo de Dios, siempre aquí enfrente, como dije, hay que irnos a dormir sabiendo qué situación nos encontramos. Hay que irnos a dormir preocupados. ¿Qué debemos de hacer para volver al patrón? ¿O qué debemos de hacer para continuar adelante en ese patrón? Cuando tenemos presente el modelo de Dios, todo será más fácil para glorificar a Dios en esto y poder seguir glorificándolo a través de las generaciones que vienen. Podemos finalizar con esa pregunta: ¿seguiremos el patrón? Todo depende de nosotros y qué actitud desarrollamos. Vamos a estar en pie para entonar el himno de invitación que se ha preparado. Gracias por su atención.